El título de la meditación del día de hoy es ¿Qué clase de terreno eres? Y está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 8. La parábola de la cual vamos a estar hablando en las próximas semanas a partir de hoy se llama la parábola del sembrador. Y diremos que esta parábola es relatada por tres de los cuatro evangelistas. En Mateo capítulo 13 del 1 al 23, en Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 20 y en Lucas capítulo 8 del versículo 4 al 15. Y si la relatan tres de los cuatro evangelistas es porque es una parte muy importante, es una palabra muy importante para el pueblo de Dios. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Mateo 13 del 1 al 8 y dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60 y cual a 30 por uno. Este pasaje empieza diciendo en el versículo 1 que un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es posible que Jesús solo quería descansar o pasar un buen momento junto al mar. Es bueno estar cerca del mar. Es bueno escuchar el ruido al reventar las olas a la orilla del mar. Esto me trae buenos recuerdos porque desde mi niñez crecí a 100 metros de la playa. Y para mí era una diversión ir a la orilla del mar y pasar un buen tiempo cerca a las olas. Pero sigue diciendo este pasaje en el versículo 2 que al ver Jesús que se le juntó gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Siempre donde quiera que iba Jesús, inmediatamente la multitud venía a él, porque les predicaba el Evangelio del Reino. Sanaba a los enfermos y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como lo dice Mateo 7:29. A la gente le gustaba escuchar a Jesús. Y el versículo 3 dice que les habló muchas cosas por parábolas. La parábola es un relato de situaciones de la vida cotidiana sencillas. Jesús usaba estas parábolas para enseñarles las cosas profundas del reino. En este caso, tomó una ilustración del oficio más antiguo que existe en el mundo, que es la agricultura. Y ellos podían entender muy bien lo que Jesús les decía. La manera de sembrar antiguamente era muy diferente a lo que es hoy. El sembrador salía con una bolsa amarrada a su cintura e iba caminando por el terreno tirando la semilla. En aquel tiempo no habían muros, tampoco habían cercas, solo habían unos pequeños caminos por donde caminaba el sembrador. Tampoco habían los métodos que existen hoy en la agricultura moderna. Se ha dicho que esta parábola, en lugar de llamarse la parábola del sembrador, debería llamarse la parábola de los terrenos, porque más se habla de los cuatro tipos de terrenos que el sembrador. En esta palabra hay tres protagonistas, tres elementos que intervienen activamente en el relato, que son el sembrador, la semilla y los terrenos. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar está el sembrador. Dice Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Diremos que el primer sembrador fue Jesucristo. En él desarrolló su ministerio cuando estuvo en esta tierra. Jesús sembró la semilla,
Por donde iba predicando y enseñando acerca del reino. Dice Mateo 9, 35, 36, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Queridos, Jesús fue por todas las ciudades, por todas las aldeas, y lo que hacía era predicar, enseñar el evangelio del reino. Muchos creyeron en él. Dice Juan capítulo 4, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y Juan 8:30 dice, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Aún de los gobernantes, de los sacerdotes, personas influyentes de la sociedad, creyeron en Jesús. Dice Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Queridos, Jesús fue el primer sembrador. Pero también vemos en la palabra a los discípulos, a los apóstoles que también fueron sembradores. Vemos ahí en Hechos capítulo 8, versículo 35, que Felipe, abriendo su boca, comenzó a compartirle a un etíope de la escritura que estaba leyendo y le anunció el evangelio de Jesús. Felipe, por decirlo de esta manera, sembró la palabra a un hombre del África, de Etiopía, quien fue salvo ese mismo día. Como lo dice Hechos 8, 36, 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se bajaron del carro y le bautizó. Queridos, el Señor siempre habló a los discípulos acerca de la cosecha, dándoles a entender que ahora nosotros también somos los sembradores. Ahora también nosotros somos los que vamos a cosechar la siembra, vamos a participar del fruto. Dice Lucas 10:2, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús le dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Queridos hermanos, el tiempo de la cosecha ha llegado. No podemos esperar, porque los campos están listos para la cosecha. Dice Juan 4:35, ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. Oh, queridos, los campos están listos para la cosecha. Se requiere de agricultores, de sembradores que compartan la palabra de Dios. Oh, queridos, Jesús fue el primer sembrador. Los discípulos, los apóstoles siguieron el camino de sembrar la palabra. Y ahora nosotros, hermanos queridos, necesitamos compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los familiares. Debemos darle un mensaje de esperanza, queridos, en este mundo tan atribulado. Ellos necesitan escuchar del Señor. Ellos necesitan al Señor. Si tú no les hablas, otros le hablarán. Nosotros estamos esta mañana aquí, en primer lugar, por la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, que Él nos dio la salvación sin merecerla. Y la misericordia de Dios es el pago que no hemos recibido por nuestros pecados, por lo que nuestros hechos realmente merecían. Pero también estamos aquí en este día porque alguien nos habló del Señor. Alguien nos buscó, alguien oró por nosotros hasta que aceptamos a Jesús y ahora somos sus hijos. Queridos, ¿quién nos habló del Señor? ¿Quién habló a mi hermano Juan? ¿Quién habló a mi hermana Vanessa? ¿Quién le habló al hermano John Jairo?
Alguien fue el sembrador en tu vida. Piensa por un momento quién te habló del Señor. Piensa en aquella persona que te sembró el Evangelio. Recuerda esos días. Y hoy yo te invito en este momento que eleves una oración de gratitud al Señor por esa persona. Pídele que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde. Pero ahora el Señor te está llamando a ti. Ahora el Señor te está enviando para que tú también seas un sembrador. No tengas temor. Quizás Dios te está enviando a alguien a quien el Señor ya le habló y está esperando tu visita. En cierta oportunidad dice el libro de los Hechos en el capítulo 9 que Dios envió a Ananías a hablarle a Saulo. Y cuando él se resistía, porque Saulo perseguía a los cristianos, Jesús le dijo ahí en el capítulo 9 de Hechos, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gracias a Dios. Ananías fue obediente y fue. Y Saulo se convirtió en un discípulo de Jesús y predicó el evangelio a muchas personas. Saulo levantó muchas iglesias, capacitó muchos discípulos y escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Qué privilegio para Ananías llevar a Cristo a un hombre como Pablo. Hermanos queridos, quizás el Señor te esté enviando que seas un sembrador en alguien como Pablo, que será un instrumento tremendo del Señor para predicar las buenas nuevas. Querido hermano, hermana, alguien que te conoce necesita tu ayuda con urgencia. Alguien quien te conoce necesita con urgencia a Jesús. Si tú no lo haces, si tú no le guías a los pies de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Hay una canción del hermano Marcos Witt que dice, cuyo título es Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Y parte de la letra dice así, por la ventana del mundo puedo ver las cosas que viven aquellos que mueren sin Él. Es cuando pienso que yo no puedo callar ya más, llevaré su verdad. Y el coro dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Lo triste del caso, queridos hermanos, que si no lo hacemos nosotros, con nuestros amigos, vecinos o familiares, lo harán otra gente con doctrinas equivocadas y estas personas creerán. Me pongo a pensar en el etíope. Cuando él venía el camino ahí en Hechos 8, venía leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. De pronto se acercó Felipe, que fue enviado por Dios, por el Espíritu Santo, y le preguntó si entendía. Dice el versículo 34 de Hechos 8, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él tenía ansias de conocer acerca de quién hablaba la palabra de Dios. Y me pongo a pensar, como les dije, qué bueno que llegó Felipe. Le habló de Jesús, pero pudo haber llegado cualquier otra persona con una falsa doctrina. Hermanos, quien quiera que haya llegado, el etíope lo hubiera creído, porque él estaba listo para creer. Él quería creer en alguien. Oh, hermanos, hoy también hay personas que están esperando, listas para creer. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Comprométete en este día con el Señor a ser un sembrador de la palabra. Dile hoy al Señor allí en este momento, Señor, yo iré. Señor, yo lo haré. Señor, en tu nombre lo haré. Úsame como un sembrador. En segundo lugar, aparte del sembrador, otro elemento es la semilla. Dice Lucas 8:11
que la semilla es la palabra de Dios. Queridos hermanos, no estamos sembrando cualquier semilla. La semilla de la cual habla esta parábola es la palabra de Dios. Y te aseguro, no hay mejor semilla que esta. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El verso 11, queridos, en la traducción del lenguaje actual dice: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Es muy interesante, hermanos queridos, lo que pasa con la palabra de Dios, esta semilla poderosa. Así como desciende la lluvia de los cielos y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra, la hace germinar y produce fruto abundante. Dice: así será con mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí, al contrario, hará lo que yo quiero. Oh, hermanos, la semilla que habla aquí es la palabra de Dios y es poderosa. Cuando me pongo a pensar en la semilla, pienso en tres cosas que me llaman la atención acerca de la semilla. En primer lugar, la semilla es vida. Aun cuando esta semillita sea muy pequeña, como la semilla de mostaza, o aun cuando parece que estuviera seca y pareciera estar muerta, en su interior la semilla tiene vida. Cada semilla en su interior tiene vida. Porque cuando cae en buena tierra, germina y empieza a salir una plantita, como la semilla de mostaza. La palabra de Dios dice que se vuelve un gran árbol en donde las aves de los cielos hacen su nido. Querido hermano, la palabra de Dios es vida. Lo dice Juan en el capítulo 6, versículo 6. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene vida. En segundo lugar, la semilla produce fruto. Una semilla no solamente tiene vida en su interior, sino que tiene mucho fruto. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 dice que el reino de Dios es como un hombre que siembra una semilla en un terreno. Y la semilla nace y crece sin que él se dé cuenta. Ya sea que esté dormido o despierto, sea que sea de día o de noche. Y así la tierra da fruto por sí misma. Primero brota el tallo, luego forma las espigas de trigo, hasta que por fin éstas se llenan de granos. Y cuando el grano está maduro, lo cosechan, pues su tiempo ha llegado. Esta palabra dice que la semilla de trigo primero cae de tierra, luego nace una plantita, sale una pequeña hojita, luego brota el tallo, luego se forman las espigas de trigo, y luego estas espigas se llenan de granos. Y cuando ya está maduro el fruto, dice que se cosecha, porque su tiempo ha llegado. Este es el proceso natural de una semilla de trigo. Pero este pasaje dice algo más profundo y dice que el reino de Dios es también como este proceso de siembra. Es como este proceso de la semilla. La palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona tiene un nacimiento. Nace una nueva criatura. Y luego pasa a ser un niño en Cristo. Y luego comienza a crecer hasta llegar a la madurez. Y luego cuando ya está maduro empieza a dar fruto, mucho fruto. Querido, alguien ha dicho que uno puede saber cuántas semillas tiene una manzana, pero no podemos saber cuántas manzanas puede dar una semilla. Porque una vez que es sembrada esta semilla, el árbol da
mucho fruto. Oh, queridos, Dios quiere que llevemos fruto, porque en la semilla intrínsecamente tiene fruto. En su interior hay mucho fruto. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:20 que los que oyen la palabra y la reciben dan mucho fruto. La semilla no solo es vida, la semilla produce fruto, pero en tercer lugar, en cada semilla, en su interior, hay un concentrado de alimento. Hay un concentrado de vitaminas que cuando el fruto sale, eh, hay esas vitaminas en el fruto. Por ejemplo, la naranja tiene calcio, el plátano tiene potasio, la papaya tiene la vitamina A, 5 tipos de vitamina B, la vitamina C y la vitamina E. Y estos frutos sirven para alimentarnos, hermanos. Lo que pasa con la semilla que en su interior tiene vida y produce fruto, también nos alimenta. Pero sabes, queridos, la palabra de Dios también alimenta nuestras almas. Es por eso que el apóstol Pedro le pedía a la iglesia que debemos desear como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Hermanos queridos, la semilla en esta parábola es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da vida, nos alimenta y permite que demos mucho fruto. Queridos, está la figura del sembrador, está la semilla, pero en tercer lugar también están los terrenos. La Biblia nos dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en 4 tipos de terrenos. ¿Sabes, querido hermano? Estos terrenos representan a nuestro corazón. Hermano, cada uno de estos terrenos muestra cómo está nuestro corazón. Lo interesante de esta parábola es que la cosecha no depende tanto del sembrador. Puede ser el mejor sembrador que esté sembrando la semilla. Tampoco depende de la semilla. Puede ser la mejor semilla, como hemos visto que es la palabra. La cosecha depende del tipo de terreno. En primer lugar, esta parábola dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Esto lo dice Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y el terreno junto al camino es un terreno duro. Está así porque es pisado constantemente por las personas, ¿verdad? El terreno junto al camino no solamente es duro, sino también es una tierra seca. Es una tierra casi impenetrable porque es junto al camino. Es el primer tipo de terreno que encontramos en esta parábola. El segundo terreno es que dice que parte de la semilla cayó en pedregales. Mateo 13, 5 y 6 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, no tenía mucha profundidad. Aquí había más piedras que tierra, por eso es que no había profundidad. El tercer lugar, otro terreno es entre espinos. Dice la palabra en Mateo 13:7 que parte de la semilla cayó entre espinos. Aquí sí hay tierra, pero lamentablemente está ocupada y quienes están aquí son los espinos que luego ahogan a la plantita. Y en cuarto lugar, parte de la semilla cayó en buena tierra. Dice Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra, una tierra limpia, una tierra húmeda, una tierra abonada, una tierra fértil. A manera de conclusión me gustaría decir, para finalizar, que a la luz de esta palabra, en primer lugar, todos somos sembradores. Todos quienes hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de cumplir o de sembrar la palabra en aquellas personas que hoy la necesitan. Y esta palabra nos enseña que no debemos cansarnos, tampoco desanimarnos cuando los resultados no se den como quisiéramos. Esta
La tarea de la siembra no es una tarea fácil, demanda esfuerzo y a veces sacrificio. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de terrenos, ya lo sabemos. Y también sabemos que el 75% de nuestro trabajo no va a tener fruto, porque dice que parte cayó junto al camino. Otra parte, otro 25% podemos decir, cayó en tierra pedregosa, con pedregales. En tercer lugar, otro 25% cayó entre espinos, pero gracias a Dios, un 25% cayó en buena tierra. Y esta tierra da fruto y abundante al 30 por uno, al 60 por uno y al 100% por uno. Querido hermano, vale la pena sembrar la palabra de Dios. No nos cansemos de sembrar la palabra de Dios. Ni desmayemos. Vayamos en el nombre del Señor Jesús y vamos a ver su gloria. Nuestra misión es sembrar la palabra. Y dile al Señor en esta mañana que te haga un sembrador de su palabra. En segundo lugar, a la luz de esta escritura, podemos decir a manera de conclusión que nosotros, cada uno de nosotros que estamos en este día aquí, somos uno de estos 4 terrenos. ¿Qué clase de terreno es tu corazón? ¿Es como la del junto al camino? ¿Es aquel terreno que está lleno de piedras? ¿O el terreno de tu corazón está lleno de espinos? ¿O es buena tierra? En realidad, pensando un poquito más detenidamente, podemos decir, y esto a la luz de mi vida también, que hemos sido cada uno de estos terrenos, cada uno de estos 4 terrenos. En un primer momento fuimos terrenos junto al camino. Teníamos el corazón endurecido, no podíamos entender las cosas del Señor, nos parecían locuras. En otro tiempo fuimos terreno lleno de piedras, en la cual el Evangelio no nació, o si nació, tan débil, sin profundidad. Y pronto esta plantita se murió. También fuimos terrenos como en espinos, con espinos. Recibimos la palabra con gozo, pero habían otros intereses que ahogaron la semilla de la palabra. Pero gracias a Dios, gracias al Señor por su paciencia, gracias al Señor por su misericordia. Hermanos queridos, un día llegamos a ser buena tierra. Cayó la semilla de la palabra en nuestros corazones. Nació una pequeña plantita. Luego creció, se desarrolló y ahora da fruto para la gloria de Dios. Para finalizar, mi querido hermano, te pregunto en este día, ¿eres un sembrador de la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no compartes con alguien sobre el amor de Dios? ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a conocer a Jesús? Oh, querido, hoy te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Dile que a partir de hoy serás un sembrador. Serás alguien que comparta la palabra del Señor, palabra de esperanza con sus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Y al mismo tiempo, en este día, quiero hacerte la pregunta, ¿qué clase de terreno eres? ¿Está tu corazón endurecido como el del junto al camino? ¿O es tu corazón como ese terreno que está lleno de piedras? Tu vida en el Señor no tiene profundidad. Eres un cristiano emocional. A veces estás casi tocando el cielo y a veces estás tan desanimado que no tienes ganas para nada, ni para leer la Biblia, ni para venir al templo. Eres un cristiano emocional y no un cristiano de convicciones. ¿O es tu corazón lleno de espinos? Que cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste con gozo y comenzaste a crecer, pero luego se levantaron, al igual que los espinos, otros afanes de esta vida, los placeres, las atracciones de este mundo,
ahogaron a la plantita que estaba creciendo. Oh querido hermano, te pregunto en esta mañana, ¿es tu corazón buena tierra? ¿Estás dando fruto para el Señor al 30, al 60 y al 100%? No importa cuál clase de terreno seas hoy, te invito a que vengas al Señor y le digas que quieres ser esa buena tierra. Quizás tu vida no está creciendo en el Señor. Quizás estás siendo un cristiano de emoción, pero no de convicción. Y las emociones cambian, pero las convicciones son firmes. Quizás, querido, los afanes de esta vida, los placeres de este mundo te atraen y te alejan del camino del Señor. Te invito a que vengas a Él y le digas que quieres ser buena tierra, tierra fértil, en donde la semilla de la palabra sembrada pueda crecer y llevar mucho fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Por qué no? Te comprometes con Dios y le dices, Señor, quiero ser buena tierra, quiero dar fruto para tu gloria. Padre, en este día te damos gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sembradores de tu palabra. Ayúdanos a llevar aliento, consejo, ánimo a aquellas personas que hoy te necesitan. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que en este día queremos ser buena tierra. No queremos ser esas personas que no tienen profundidad, están junto al camino, tienen el corazón endurecido. No quiero ser esa persona que reciba la palabra, pero luego se ahoga porque no tiene profundidad, no hay convicción. No quiero ser esa persona, Señor, que los afanes de esta vida y los placeres nos alejen de ti. Quiero ser buena tierra. Estoy seguro, Señor, que con tu ayuda lo seré. Me comprometo contigo a buscar tu presencia para hacer esa tierra que dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.